Derivación de funciones trascendentes. Bueno, ahorita vamos a ver las fórmulas que nos van a permitir derivar funciones trascendentes. Vamos a empezar viendo las funciones de tipo logarítmicas. La primera fórmula nos dice que la derivada del logaritmo natural de una función es igual a la derivada de la función entre la misma función. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer es de la función que nos están dando, que la estamos representando con letra B, vamos a sacar su derivada y se va a dividir entre la misma función. En muchos de los casos se queda representado, y en caso de que sea posible realizar la operación algebraica, se realiza la operación, si no se deja representado. La segunda fórmula nos dice que la derivada del logaritmo de una función es igual al logaritmo de base e entre la función por la derivada de la función. Esta es una fórmula, como estamos viendo, son fórmulas de derivación, y en este caso lo que nos solicitan es la derivada de la función, en este caso, y la función como tal, como denominador, no cambia. Se deja también en forma representada, y hasta ahí llegaría la derivada. Si es posible realizar algún procedimiento algebraico, se hace. Si no, se deja representado nada más. La tercera fórmula nos dice que la derivada de logaritmo de x es parecido a la anterior. Logaritmo de x es igual al logaritmo de base e entre, en este caso, x. Sabemos que x está haciendo la función de función, y al sacarle su derivada, es decir, este paso de acá, la derivada de x con respecto a x nos va a dar 1. Entonces aquí es como que le pusiéramos un 1, pero bueno, no se pone y nos queda representado el logaritmo de e entre x, ¿okay? Que es la misma función. Que básicamente cuando encontremos logaritmo solamente de x, la respuesta va a ser logaritmo de base e entre x cuando encontremos x. Pero obviamente si la función es no sé, 5x al cuadrado, obviamente tenemos que aplicar la segunda regla. Esto solamente aplica cuando es x nada más, solamente es una x. Con esas tres fórmulas son las fórmulas logarítmicas. Ahorita vamos a ver lo que son las fórmulas exponenciales. Y empezamos con el número 4. Continuamos más bien. La derivada de un número elevado a una función, a lo vamos a representar como un número, una constante que esté elevada a una función. Si nosotros tuviéramos un número, una constante elevada a una función, utilizamos esta fórmula que nos dice que es igual a el número elevado a la función por el logaritmo natural del número, que es esta parte, el logaritmo natural del número, que es a, por la derivada de la función. ¿Okay? La función obviamente es la función la que va a estar en la parte de arriba, es decir, va a estar como exponente. A ese le vamos a sacar la derivada, y esto se refiere esta parte de aquí. Tenemos que estar la derivada a la función de arriba, y lo demás se queda expresado como tal. Pasamos al número 5. Número 5 nos dice que la derivada de un número elevado a la x es igual al mismo número elevado a la x por logaritmo natural de a. Ya no le ponemos la derivada de x, porque sabemos que la derivada de x con respecto a sí mismo va a ser 1. Esto pues ya no se pone. Entonces se queda representado de esta manera: a la x por logaritmo natural de a, que en este caso va a ser el número. Número 6, la derivada de e, esta función exponencial elevada a una función, es igual a la misma función exponencial elevada a la función, pero por la derivada de la función, es decir, la derivada del número que tenemos acá arriba, de la función que tenemos acá arriba. Esa es la que tenemos que derivar, y lo que vamos a poner acá al lado, esta va a ser la diferencia. Nada más. Y como número 7 tenemos algo parecido al número 6, nada más que ahora es el exponente es x, solamente va a ser x. Entonces la función exponencial elevada a un exponente x va a ser la misma función exponencial elevado a la función x. Obviamente acá nos faltaría la derivada de x, pero sabemos que la derivada de x es 1, no se pone, por lo tanto se queda representado e elevado a la x. Esto con respecto a las fórmulas fundamentales de derivación para funciones logarítmicas y exponenciales. Ahora vamos a ver las fórmulas fundamentales de derivación para funciones trigonométricas directas. ¿Ok? Es muy sencillo, solamente vamos a seguir las fórmulas que nos dicen aquí. Tenemos que identificar, igual que el anterior, cuál es la función, y en muchos de los casos nos van a pedir la derivada de la función. En el primer caso, tenemos la derivada de seno de una función. Cuando nos pidan derivar seno de una función, su derivada directa va a ser coseno de la función.
Si se dan cuenta que escribimos la misma función, como está, la escribimos directamente, por la derivada de la función, es decir, esta misma función le tenemos que sacar su derivada y lo vamos a poner acá al lado. De todas estas fórmulas, más adelante vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Ahorita estamos viendo solamente las fórmulas de derivación, pero bueno, coseno de la función por la derivada de la misma función. Como segundo punto tenemos derivada de coseno de la función es igual a menos seno. La derivada de coseno siempre va a ser menos seno de la función por la derivada de la misma función. Algo parecido a la anterior, la única diferencia es que estábamos derivando en el primero seno y su derivada va a ser coseno. En este caso estamos derivando coseno y su derivada va a ser menos seno. Mucho cuidado con el signo, siempre la derivada de coseno va a ser menos seno de la función por la derivada de la función. Como tercer función trigonométrica directa, trigonométrica, tenemos la derivada de la tangente de una función. Por fórmula sabemos que la derivada de la tangente de una función va a ser secante cuadrada de la función. Escribimos secante cuadrada, escribimos la función, la misma función que tenemos acá, la vamos a escribir, pero después vamos a escribir la derivada de esta función. Es la única diferencia. Entonces la tangente de la función va a ser secante cuadrada de la función por la derivada de la función. Como número 4 tenemos la cotangente de la función. Cotangente de una función va a ser igual a menos cosecante cuadrada de la función por la derivada de la función. Acuérdense que estas son fórmulas directas, son fórmulas que no se modifican, lo único que tenemos que hacer es completarlo. Es decir, tenemos que poner acá, en el caso de cotangente de una función, sería menos cosecante cuadrada. Esto no se realiza la operación, simplemente se deja representado. Cosecante cuadrada menos cosecante cuadrada de la función es la misma que vamos a tener acá, por la derivada de la función. A un costado tenemos que poner la derivada de b, en este caso la derivada de la función. Como número 5 tenemos la derivada de la secante de la función, que es igual a secante de la función por tangente de la función por derivada de la función. Igual se deja representado, aquí nos piden la secante de una función que nos van a dar. Nosotros simplemente vamos a escribir secante de la función, o sea, escribimos la función, tangente, escribimos tangente y escribimos de nuevo la misma función, y a un costado escribimos la derivada de la función, que normalmente esta derivada, o de todas las derivadas de las funciones que vamos a ver, van a ser de tipo algebraicas. Entonces no hay mucho problema al tratar de derivar la función algebraica. Como número 6 tenemos la derivada de la cosecante de la función, que va a ser igual a menos cosecante de la función por cotangente de la función por la derivada de la función. Es algo parecido al número 5. Obviamente cambian acá las funciones trigonométricas. Cosecante de la función va a ser menos cosecante de la función por cotangente de la función. Igual respetamos la misma función que tenemos acá, la misma que vamos a escribir aquí y aquí. Solo que al final vamos a escribir la derivada de esa función. Y así vamos a tener representado estas respuestas que vendrían siendo de manera directa. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, del primer caso, vamos a ver que la derivada del logaritmo de una función es igual a la derivada de la función entre la función. Es decir, vamos a ver el ejemplo. Nos piden, por ejemplo, el logaritmo natural de la función que es 5x a la 4. Primero necesitamos identificar mi función b. Aquí me piden que identifiquemos b. Sabemos que mi b va a ser igual a 5x a la 4. Es decir, esto que se encuentra acá entre paréntesis va a ser mi función b. Por lo tanto, siguiendo la fórmula, es la derivada de mi función, es decir, mi derivada de 5x a la 4 entre la misma función. Acuérdense que esta b me representa esta que tenemos acá, que no cambia. Se dan cuenta, esta es la misma que esta, no cambia. Solamente la de arriba le sacamos la derivada. Y al sacar la derivada de 5x a la 4, sabemos que va a ser 20x al cubo. Y el 5x a la 4 se sigue manteniendo. Ya sacamos la derivada. Y hasta aquí llegaría la regla, fórmula de derivación. Podemos utilizar álgebra para tratar de simplificar esto. Y dividimos 20 entre 5. 20 entre 5 nos va a dar 4. ¿Sí? Y hacemos la división de los exponentes. Acá arriba tenemos un 3, siempre al exponente y la misma base. Acá tenemos x y acá tenemos x. Importante, la regla de la ley de los exponentes aplica solamente cuando tienen la misma base. Tenemos la base que es x y a 3 le vamos a restar 4. A 3 le resto 4, me va a quedar 4x a la menos 1. El 4 salió de 20 entre 5
y el menos 1 salió de haber restado 3 menos 4. Nos queda 4x a la menos 1. Esto a su vez, el logaritmo natural de 5x a la 4 lo podemos representar de la siguiente manera. Acá tenemos x a la menos 1. Para poder convertir un exponente negativo, para convertirlo a positivo, simplemente lo cambiamos de posición. Si se encuentra en el numerador, lo pasamos en el denominador y estamos aplicando lo que se llama la inversa. Entonces, básicamente nos quedaría así, 4 entre x. Es decir, como que acá arriba tuviéramos un 1 ya positivo. Se convierte a positivo porque lo cambiamos de lugar. Y hasta acá llegaría la derivada de este logaritmo natural de la función. Vemos otro ejemplo, tenemos la derivada del logaritmo de 7x a la 3. Ya sabemos que mi u viene siendo 7x a la 3, ya lo tenemos que identificar y sabemos que en el numerador escribimos la derivada de esa función. Por lo tanto, nos queda 21x cuadrada, que es la derivada de la función, según la fórmula que ya vimos, entre la misma función, que es 7x a la 3. Procedemos de la misma manera, dividimos 21 entre 7, nos va a dar a 3, y aplicamos leyes de los exponentes. A 2 le quito 3, me va a quedar menos 1, pero como me está quedando menos 1 en la parte del numerador, igual que el ejemplo anterior, para convertirlo a positivo lo tendríamos que convertir a 1 positivo, es decir, lo vamos a cambiar de lugar aplicándole la inversa, de tal manera que nos queda así, 3 sobre x. Al hacer esta operación en la parte de acá arriba nos quedaría 3x a la menos 1, pero le aplicamos la inversa y obviamente nos va a quedar 3 sobre x. Y hasta aquí llegaría la primera regla de derivación de un logaritmo natural de una función. Esa es la primera fórmula. Como segunda fórmula que vimos es la derivada del logaritmo de una función, que es igual al logaritmo exponencial entre la misma función, que es b, por la derivada de la función. Acá se dan cuenta que esta b la tengo en rojo, que es la misma que vamos a poner acá, sin derivar, porque es la b. Vemos que aquí sí la vamos a derivar. Vemos un ejemplo. La derivada del logaritmo de 7x a la 4. Aquí importante, tenemos que identificar mi función. Ya sabemos que es 7x a la 4. Y aplicamos la fórmula de manera directa. Simplemente sustituimos logaritmo de e entre la función, que es 7x a la 4, por la derivada de 7x a la 4. O sea, lo único que tenemos que hacer es derivar aquí 7x a la 4. Y si lo derivamos nos queda 28x al cubo. Por lo tanto, el resultado sería logaritmo de base e entre 7x a la 4 por 28x al cubo. Y hasta aquí podría llegar la derivación. En muchos de los casos se puede dejar de esta manera, o este 28 lo ponemos acá adelante representado de esa forma, 28x al cubo. Vamos a ver, nos quedaría así, 28x al cubo por logaritmo de base e entre 7x a la 4. Y hasta aquí podríamos decir que llega esta derivación. Simplemente lo cambiamos, no pasa nada, el orden de los factores no altera el producto. Es esto, estamos acá, lo pusimos adelante, así que puede ser que en algunas ocasiones pueden encontrar la respuesta de esta manera. Tenemos este siguiente ejemplo, logaritmo de 6x al cubo. Sabemos que mi función es 6x al cubo, que se encuentra acá entre paréntesis, y aplicamos la fórmula de manera directa. Por lo tanto, nos queda logaritmo de e de la función, acuérdense que este es directamente la función b, por la derivada de la función, que en este caso la derivada de 6x al cubo es 18x cuadrado. Como les comentaba, este 18 lo podemos pasar acá adelante y nos queda 18x cuadrada, logaritmo e entre 6x al cubo. Y hasta aquí llegaría la segunda fórmula de derivación de una función logarítmica. Número 3, tenemos la derivada de logaritmo de x. Logaritmo de x, pues ya sabemos que siempre va a ser logaritmo de e entre x. Aquí la única fórmula, y es de manera directa. Cada vez que encontremos logaritmo de x, esta va a ser su derivada, no tenemos que hacer más, es de manera directa. Número 4, tenemos la derivada de un número elevado a una función. Sabemos que su derivada va a ser esta, o su fórmula va a ser el mismo número elevado a la función por el logaritmo del número por la derivada de la función. Puede parecer un poco engorroso, pero es simplemente sustituir valores. Un ejemplo, tenemos la derivada del número, que en este caso es 5, elevado a una función. La función es 4x a la 6. Identificamos cuál es mi número y cuál es mi función. En este caso, pues mi número es 5. Es mi a, esa que tenemos acá, es mi número, siempre va a ser un número.
Y arriba va a ser una función. Mi función pues obviamente es 4x a la 6. Esto que tenemos acá viene siendo mi b, lo tengo en sus colores. Y lo que hacemos es sustituir, nos guiamos en los colores y vemos que 5 es mi número elevado a mi función por logaritmo natural del número, que es solamente 5, del número nada más, el número, por la derivada de la función de 4x a la 6. Aquí lo que tenemos que hacer nada más es derivar la función 4x a la 6 y nos va a dar 24x a la 5. Entonces nos queda 5, 4x a la sexta por logaritmo natural de 5 por 24x a la 5. Y hasta acá llegaría el resultado de esta derivada. La ventaja es que tenemos fórmulas y simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir. Tenemos la derivada de 7 elevado a la 6x al cubo y identificamos cuánto vale mi a. Mi a obviamente es mi base, en este caso mi número que es 7, y mi función es 6x al cubo. Siguiendo la fórmula de derivación, tenemos que 7 elevado a la 6x al cubo, eso se mantiene igual según la fórmula, por el logaritmo del número, solamente el número, 7, por la derivada de la función, es decir, del exponente, que sería 18x cuadrada, y hasta acá llegaría esta derivada. De la misma forma tenemos el número que es 12 elevado a la 5x cuadrada. Según la fórmula de derivación tenemos 12 5x al cuadrado, que viene siendo la misma función, por el logaritmo del número, el número solamente es el 12, por la derivada de la función, que es lo que tenemos acá arriba, la derivada es 10x. Y hasta que llegaría la derivación de la fórmula número 3. Pasamos a 4, perdón. Pasamos al número 5, que tenemos la derivada de igual un número elevado a una x. Aquí tampoco hay mucho que hacer, simplemente sustituir directamente el valor del número, porque aquí estamos suponiendo que es un número elevado a x. Entonces siempre nos va a dar a la x por logaritmo natural de a. Aquí lo podemos encontrar de esta manera. Y sustituimos y nos quedaría 7 elevado a la x por logaritmo natural de 7. Aquí nos faltó por la derivada de la función, pero acuérdense que la derivada de la función, es decir, la derivada de x, nos va a dar 1. Entonces aquí nos faltaría el 1. Obviamente no se pone, pero solamente para que ustedes sepan que no se pone, porque pues, obviamente la derivada de x va a ser 1. Número 6, tenemos la derivada de la base e. Tenemos e elevado a una función. Esto es muy sencillo, debido a que su derivada es igual e a la función por la derivada de la función. ¿Okay? Seguimos la misma fórmula. Tenemos este ejemplo que nos dice e elevado a una función 3x a la 4. Lo hacemos de manera directa. Sabemos que en este caso mi función es 3x a la 4. Mi función es 3x a la 4. ¿Okay? Esa es la v. Mi función es 3x a la 4. Por lo tanto, según la fórmula es e a la función, que viene siendo esto, e elevado a mi función, eso se mantiene como tal igual, pero multiplicamos por la derivada de la función, es decir, la derivada de lo de arriba. Sacamos la derivada de lo de arriba y nos va a dar e a la 3x elevada a la 4 por 12x al cubo, que es la derivada de obviamente lo de arriba, de la función 3x a la 4. Y hasta que llegaría a mi derivada de la función. En muchos de los casos podemos encontrar primero este 12x al cubo, quedando de la siguiente manera: 12x al cubo por e a la 3x cuarta. Esto por un orden que se da en donde podemos escribir primero la función algebraica. Pero bueno, puede ser de las dos formas, tanto esta como esta, y no hay ningún problema, es el mismo resultado. Vamos a ver la fórmula de derivación número 7, que es muy sencilla, porque nos dice que la función exponencial elevado a x va a ser la misma función e, pero con base e, pero elevado a la x. Es decir, el resultado de e a la x siempre va a ser e a la x. Pasamos ahora a las funciones trigonométricas directas. Empezamos en este caso con la función seno. La derivada de seno de una función ya hemos visto que es igual a coseno de la función por la derivada de la función. Aquí es importante también identificar quién va a ser mi función, cuál va a ser mi función, y obviamente a partir de la función sacarle su derivada y aplicar directamente la fórmula. Tenemos este ejemplo que es seno de 7x al cubo. Sabemos por fórmula que vamos a utilizar coseno de la función por derivada de la función, pero primero identificamos cuánto vale mi función. Mi función sabemos que es 7x al cubo. Por lo tanto, nos queda coseno de 7x al cubo por la derivada de 7x al cubo.
Derivamos 7x al cubo y nos va a dar 21x cuadrada. 21x cuadrada que multiplica coseno de 7x al cubo. Como les decía, seno de 7x al cubo, pues obviamente directamente se va a poner el 21x cuadrado. En este segundo ejemplo tenemos seno de 3x a la 4. Acá ya identificamos que mi función es 3x a la 4. Por lo tanto, de manera directa podemos escribir que seno de 3x a la 4 es igual a coseno de la función, o sea, coseno de 3x a la 4 por la derivada de la función, que la derivada de 3x a la 4 es 12x al cubo. Y el resultado sería 2x al cubo coseno de 3x a la cuarta. Acá lo que hicimos fue que este 12x a la cuarta lo pusimos adelante. Pero les había comentado que ya se ha expresado de esta manera, el resultado es prácticamente el mismo. No importa si va primero o va después, el resultado es el mismo. Entonces, como segundo caso tenemos la derivada de coseno de una función. Sabemos por fórmula que la derivada de coseno de una función es menos seno de la función por la derivada de la función. Tenemos este ejemplo, me piden derivar coseno de 8x al cubo. Aplico de manera directa la fórmula porque identifico que mi función es 8x al cubo y sustituyo menos seno de 8x al cubo, vendría siendo esto, por la derivada de la función, o sea, la derivada de 8x al cubo sería 24x cuadrada, aplicando lo que les había comentado, pasando en la parte de adelante 24x cuadrada, nos quedaría menos 24x cuadrada seno de 8x al cubo, y hasta ahí llegaría el resultado de la derivada. Como les comentaba, puede ser de esta forma o puede ser esta es una opción, esta es la segunda opción. Normalmente lo pueden ver, van a ver mucho expresado de esta forma. Entonces simplemente lo que se hizo fue pasar en la parte de adelante esta función algebraica 24x cuadrada. Vemos el siguiente ejemplo, la derivada de coseno de la raíz de x. Aparentemente se complica, pero no, simplemente vamos a aplicar la fórmula directa de derivación. Sabemos que mi función en este caso es raíz cuadrada de x. Aplico la fórmula que me dice que es menos seno de la función por la derivada de raíz de x. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es derivar para que yo pueda completar esta fórmula. Tengo que derivar mi raíz de x. Entonces vamos a derivamos raíz de x. Primero lo que tenemos que hacer para derivar una raíz, un radical, es convertirlo a exponente fraccionario. Sabemos que acá tenemos un 1, aunque no lo veamos, el exponente es 1, y como es una raíz cuadrada, acá afuera hay un 2. Esto aplica para una raíz cuadrada. Cuando decimos que es cuadrada, significa que el numerito que va aquí afuera, que radical es el número que nos dice. Si es raíz cuadrada sería 2, si fuera una raíz cúbica sería 3. Y acá adentro nos va a decir el exponente el cual está elevada a la función, que en este caso no lo tenemos aparentemente, pero es un 1. Bueno, la forma de representar la raíz cuadrada de x sería x a la 1 medio. Entonces procedemos a derivar. Sabemos que el numerador y el denominador, en este caso la fracción, pasa. La parte de abajo baja y al de arriba le vamos a restar 1, un entero. Entonces nos quedaría 1 medio por 1 medio de x elevado a la 1 medio menos 2 medios. Es decir, este 2 medios representa mi unidad, le estamos restando 1. 1 medio menos 2 medios nos va a dar menos 1 medio. Por lo tanto, en la parte del numerador tenemos x elevado a la menos 1 medio entre 2. Es el 2 que tenemos acá, y esta x es la que está acá arriba, y ese es el exponente menos 1 medio. Obviamente, si nosotros quisiéramos cambiar, y de hecho lo que vamos a hacer, vamos a cambiar este exponente negativo, lo queremos a positivo. Lo que tenemos que hacer es pasarlo en el denominador, le aplicamos la inversa para tratar de cambiarle este exponente negativo. Siempre que tengamos un exponente negativo, lo cambiamos de posición. Puede estar el exponente negativo en el denominador, entonces lo cambiamos al numerador, pero en este caso el exponente negativo está en el numerador, entonces lo pasamos al denominador, siempre al lugar contrario. Entonces lo pasamos en la parte de abajo y pasa como x a la 1 medio, que a su vez esta x elevada a la 1 medio, si lo convertimos a radical, nos va a dar raíz de x. Obviamente el 2 se queda en la parte de acá afuera. Por lo tanto, la derivada de coseno de raíz de x es igual a menos seno de la función por la derivada de la función, que es 1
entre 2 raíz de x. Eso que tenemos acá multiplica a 1, por lo tanto nos va a quedar en la parte de arriba como un numerador y nos queda menos seno de raíz de x entre 2 raíz de x. Y ese sería el resultado de haber derivado esta función. Vemos como número 3 la derivada de la tangente de una función. La derivada de tangente de una función, la fórmula me dice que es igual a la secante cuadrada de la función por la derivada de la función. De nueva cuenta tenemos que identificar cuál va a ser mi función. Como ejemplo tenemos tangente de 7x a la 8, identificamos mi función, sabemos que va a ser 7x a la 8, por lo tanto sustituimos en la fórmula secante cuadrada de mi función por la derivada de la función. Sustituyo y saco derivada de 7x a la 8, que vendría siendo 56x a la 7. Hasta aquí ya estaría la derivada. Lo que podemos hacer es el 56x a la 7, pasarlo adelante. Y el resultado sería 56x a la 7 por secante cuadrada de 7x a la 8. Y hasta aquí terminaríamos la derivada de la tangente de una función. Si se dan cuenta, solamente sustituir en nuestra fórmula de derivación que tenemos, se sustituyen los valores y es de manera directa. Hacemos otro ejemplo en donde nos pide determinar la tangente de la raíz de 3x. Parecido a uno de los ejemplos que hicimos, pero aplicamos la fórmula de derivación que nos dice que es, en este caso la función es raíz de 3x, aplicamos la fórmula que es secante cuadrada de mi función, que es 3x, por la derivada de mi función. Es decir, lo que tenemos que hacer ahorita es derivar raíz de 3x como hicimos anteriormente. Entonces, bueno, vamos a derivar raíz de 3x. Lo primero que tenemos que hacer es convertir el exponente fraccionario. Aquí pues vemos que aparentemente no hay un exponente, pero sí hay un exponente 1. Acá afuera aparentemente no hay, pero sabemos que nos dice que es cuadrado, por lo tanto 3x lo elevamos a la 1 medio. Sabemos que si 1 medio baja, 1 medio multiplicado por 3x y el exponente le restamos la unidad, es decir, le restamos 2 medios. A 1 medio le restamos 2 medios, nos va a quedar menos 1 medio. Aquí un detalle, que aplicamos regla de la cadena, es decir, tenemos acá la derivada de 3x elevado a 1 medio. Esta es mi función que tenemos acá y tenemos que multiplicarlo por la derivada de mi función, es decir, mi derivada de 3x, ¿cuánto es? Es 3, por eso aparece acá el número 3, porque estamos derivando esta 3x, esto es del tema de regla de la cadena. La derivada de 3x entonces es 3, por lo tanto nos va a quedar 1 medio multiplicado a 3x elevado a la 1 medio por 3. Obviamente este 3 que tenemos lo multiplicamos por el 1 medio y nos va a quedar 3 medios. 3 medios de 3x elevado a la menos 1 medio. Tenemos un exponente negativo. Este exponente negativo lo convertimos a positivo pasándolo al denominador y nos va a quedar 3x a la 1 medio. Pero 3x a la 1 medio es lo mismo que 3x raíz cuadrada de 3x. Lo estamos convirtiendo de forma radical, ¿ok? Y ya sería esta la derivada de mi función. Sustituimos en la función y nos queda secante cuadrada de mi función por la derivada de la función, que en este caso sería 3 entre 2 por 3 raíz cuadrada de 3x. Simplemente lo que hacemos es acomodar términos. Es decir, esto que se encuentra aquí lo multiplicamos por 3 y nos queda de la siguiente manera. 3 secante cuadrada de raíz de 3x entre 2 por raíz de 3x. Y esa sería la derivada de mi tangente de raíz de 3x. Bueno, número 4. Hacemos el siguiente ejercicio. Número 4 nos dice que la cotangente de una función va a ser igual a menos cosecante cuadrada de la función por la derivada de la función. Vemos un ejemplo, básicamente es como lo hemos venido haciendo, la única diferencia va a ser que cambia, en este caso, cuál es la fórmula y cuál es el resultado de la fórmula, pero sustituimos valores, ya identificamos, para estas alturas identificamos mi función, en este caso que es 8x al cuadrado, sustituimos de manera directa en la fórmula y tenemos que es menos cosecante cuadrada de mi función, que es 8x cuadrada, por la derivada de la función, es decir, la derivada de 8x cuadrada.
derivamos 8x cuadrada y nos va a dar 16x. ¿Okay? Sabemos que ese 16x lo podemos poner en la parte de adelante. Y la derivada de la cotangente de 8x cuadrada, pues ya sabemos que nos va a dar menos 16x. Mucho cuidado con el signo. Aquí nos dice que es negativo, entonces hay que conservar mi signo negativo. Menos 16x cosecante cuadrada de mi función, que en este caso sería 8x cuadrada. Como número 5 tenemos la otra función, secante de una función, del cual el resultado es secante de la función por tangente de la función por la derivada de la función. Igual, aparentemente es muy difícil, pero no, simplemente tenemos que sustituir los valores. Tenemos secante de una función, nos piden derivar la secante de una función, identifico que mi función es 4x al cubo, sustituyo simplemente secante de mi función por tangente de mi función por la derivada de la función. Prácticamente lo que tenemos que hacer nada más es derivar esta función y al final nos va a quedar secante de 4x al cubo por tangente de 4x al cubo por la derivada, que en este caso nos dio 12x cuadrada. Este 12x cuadrado lo podemos poner en la parte de adelante solamente para representarlo y solamente nos va a quedar 12x cuadrada secante de 4x al cubo por tangente de 4x al cubo, y hasta acá llegaría la derivación de esta secante, de esta función de secante de 4x al cubo. Como número 6 tenemos la derivada de la cosecante de una función. Su fórmula me dice que es cosecante de la función por cotangente de la función por la derivada de la función. Parecido al ejemplo anterior, tenemos que la cosecante de la función, en este caso mi función es 6x al cubo. Por lo tanto, su derivada va a ser cosecante de la función por cotangente de la función por la derivada. En este momento hice la derivada directa, que es 18x cuadrada. Ese 18 lo podemos poner en la parte de adelante y nos queda 18x cuadrada por cosecante de la función, que es 6x al cubo, por cotangente de la función, que es 6x al cubo. Y hasta acá pues llegarían las fórmulas, todas las fórmulas de derivación son de manera directa. Tenemos que utilizar las fórmulas, identificar cuánto vale mi b, cuánto vale mi derivada y sustituir. En algunos casos nos pueden pedir como una operación adicional multiplicación de funciones, es decir, tenemos multiplica las siguientes funciones. Son dos funciones de tipo trascendente y las necesito resolver. Aquí vamos a aplicar la fórmula de derivación de multiplicación de dos funciones, u por v, que nos dice que debemos multiplicar la primera función, así le llamo, la primera función, por la derivada de la segunda, más la segunda función, tal y como está, por la derivada de la primera. Básicamente lo que tenemos que hacer van a ser estas operaciones, porque tanto en este caso u y v permanecen igual según la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es seguir lo que nos dice la fórmula. Y tenemos que identificar cuánto vale u, cuánto vale v. Identificamos cuánto va a ser, cuánto va a valer mi u. En este caso mi u es mi primera función. Mi u es 2e a la 3x. Y mi v viene siendo mi segunda función, que es coseno de 5x cuadrada más 2. ¿Okay? Esta es mi primera función y esta es mi segunda función. Si quieren verlo de esta manera, es mi primera función y aquí la segunda función. U por la derivada de v más v por la derivada de u. Procedemos a derivar porque nos van a pedir mi derivada de u. En este caso vemos que es una función o una base e elevada a un exponente, en este caso es 3x, y la fórmula que voy a utilizar es e elevado a una función va a ser igual a mi e elevado a la función por la derivada de la función. Es decir, lo tengo que hacer de esta manera para derivar mi u. Para derivar la b estamos viendo que es un coseno, es una trigonométrica. Coseno de u es igual a menos seno de u, o sea de la función, por la derivada de la función. Esas son las fórmulas que previamente ya vimos. Entonces procedemos a derivar. En el caso de 2e a la 3x, su derivada es la misma función, 2e a la 3x por la derivada de la función, es decir, la derivada de lo de acá arriba. Vamos a derivar, en este caso el 3x, su derivada ¿cuánto es? Pues es 3, y hasta aquí quedaría. Pero como tenemos el 2 como coeficiente y el 3 como coeficiente, se puede multiplicar, y al multiplicarse 2 por 3 nos va a dar 6,
e a la 3x, y hasta aquí llegaría la derivada de u. Para b, tenemos que su fórmula es coseno de u, coseno de la función, es igual a menos seno de la función por derivada de la función. Sustituimos valores y vemos que es menos seno de la función por la derivada de la función. En este caso, la derivada de 5x cuadrada más 2 es 10x. ¿Okay? Acomodamos términos y la derivada nos queda como menos 10x seno de 5x cuadrada más 2. Entonces ya tenemos la derivada de u, que es esta, y la derivada de b, que es esta, y ahorita vamos a proceder a sustituir en mi función, en mi fórmula que tenemos acá arriba, esta fórmula general que estamos viendo para multiplicación de funciones. Entonces ya conocemos u, ya conocemos mi du, ya conocemos b, ya conocemos mi db. Entonces sustituimos la primera y nos queda de esta manera. Identificamos la primera, es decir, mi u, es mi función de manera directa, por la derivada de la segunda. Esta es la derivada de la segunda, la que estoy señalando acá, es la que voy a poner aquí, clarito. Más, me dice la fórmula, la segunda función, que viene siendo esta, la que voy a poner acá, por la derivada de la primera, que viene siendo esta derivada de la primera. No se confundan, solamente estamos acomodando lo que nos dice la fórmula. Es todo. Identifíquenlo bien. Este es mi u, este es mi dv, este es mi v y este es mi du, según la fórmula. Entonces ya que tenemos esto, prácticamente ya está derivado. Acomodamos nada más términos. Este 2 se puede multiplicar por este menos 10 y nos queda menos 20, ¿no? Nos quedaría menos 20x por esta x que tiene el 10, menos 20x e a la 3x por seno de 5x cuadrada más 2. Este 6e a la 3x, lo único que hicimos es de acá, lo pasamos acá adelante. Lo podemos dejar expresado de esta manera, ahora pasamos adelante, les había comentado que no hay problema. Y nos queda 6e a la 3x por coseno de 5x cuadrada más 2. Y hasta acá llegaría la derivada de esta multiplicación de dos funciones. Hasta aquí llegaría esta multiplicación. Y como último ejercicio, como último ejemplo, vemos esta derivada. Me piden derivar una división. En este caso son dos funciones que se están dividiendo y son dos funciones de tipo trascendente. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula de derivación, que es u sobre v. Es una fórmula que se había ya previamente visto. La fórmula me dice que tenemos que multiplicar la primera función, tal y como está, por la derivada de la segunda, por la derivada de la de arriba. Aquí yo lo manejo de esta manera. Yo le pongo en la función de abajo por la derivada de la de arriba, menos la función de arriba, tal y como está, por la derivada de la función de abajo, entre la función de abajo al cuadrado. Aquí, como vemos, nos piden v, nos piden u, nos piden du y nos piden dv. Lo único que tenemos que hacer es sustituir, obviamente identificar las derivadas. Tenemos que reconocer cuánto vale mi u, que en este caso vendría siendo mi función de arriba. Mi función de abajo vendría siendo v, que es e a la 3x. Para el primer caso es una función logarítmica. Su fórmula me dice que el logaritmo de la función es igual a la derivada de la función entre la misma función, es decir, de u entre u. En el segundo caso tenemos que es la derivada de una función exponencial e elevado a una función, va a ser igual a e a la función por la derivada de la función, es decir, del exponente que tenemos en la parte de acá arriba. Y bueno, hacemos las derivadas. Logaritmo de la función, sabemos que la derivada es 5x al cubo, que vendría siendo 15x cuadrada, entre la función 5x al cubo. Esto a su vez lo podemos simplificar. 15 entre 5 nos va a dar 3. X cuadrada entre x al cubo, sabemos que nos va a dar x a la menos 1. Pero este menos 1 al formarlo o al tratarlo de convertir en positivo, lo bajamos en el denominador. Por lo tanto nos queda 3 sobre x. Esta vendría siendo la derivada de mi u, es decir, de mi función de arriba. En el segundo caso tenemos e elevado a una función. Mi función es 3x. De acuerdo a la fórmula, tenemos que e elevado a la 3x se multiplica por la derivada de 3x, que en este caso la derivada de 3x, ¿cuánto es? Es 3, por eso tenemos acá nuestro 3. Ahora lo único que hacemos es el 3, pasarlo adelante,
y nos queda 3e a la 3x. Entonces ya tenemos mi dv. Tenemos mi u, tenemos mi du, tenemos mi v y tenemos mi dv. Entonces lo que vamos a hacer como último paso es sustituir en la fórmula de acá arriba para la derivación de una división de funciones. Entonces tenemos u, tenemos v, tenemos du, tenemos dv. Sustituimos según nos dice la fórmula en azul y este e a la 3x viene siendo mi v, es decir, mi función de abajo, y 3 entre x viene siendo mi derivada de u, es el de abajo por la derivada del de arriba, menos la de arriba, que viene siendo mi u, y logaritmo natural de 5x al cubo por mi derivada de la de abajo, la función de abajo, mi derivada de e a la 3x es igual a 3e a la 3x, mi de abajo viene siendo esto, entre mi función de abajo, que es e a la 3x, según la fórmula es mi v, mi función de aquí abajo, al cuadrado, e lo elevo a la 3x. Muy bien, y hasta aquí pues ya habríamos terminado. Simplemente acomodamos términos. Fíjense, el 3 que está acá al lado, este 3 lo paso al lado de la e y nos queda 3e a la 3x entre x. Mi 3e a la 3x, que es esto, lo paso adelante y nos queda 3e a la 3x por logaritmo natural de 5x a la cuarta. Acuérdense que este paso que acabo de hacer de ponerlo acá adelante no es necesario, solamente es para acomodar términos. El orden de los factores no altera el producto, no altera la multiplicación y nos queda de esta manera. Y en la parte de abajo tenemos e a la 3x al cuadrado, nos queda 3x más 3x serían 6x, e a la 6x. Y hasta aquí queda, no es necesario resolverlo, no se puede resolver. Se queda representado de esta manera, tal vez sí habría alguna forma de poder dar seguimiento, pero en el caso de esta derivada, pues se queda representado de esta manera. Y hasta aquí llegaría a lo que es la división de dos funciones trascendentes.